En el presente video hablaremos del modelado analítico de sistemas mecánicos translacionales. Entonces, este tipo de sistemas se caracterizan principalmente por estudiar el movimiento que experimenta un cuerpo alrededor de un eje o en algún sentido vertical o horizontal cuando el mismo recibe una fuerza. Entonces, las principales variables que uno tiende a estudiar son la posición y la velocidad. Como ejemplo típico, ¿verdad? Uno podría pensar en un automóvil. Ok, y dentro de un automóvil hay ciertas componentes que se encargan de ejecutar funciones muy específicas. En nuestro caso vamos a estudiar una que es muy importante, y es muy importante para la comodidad del pasajero. Y esta se conoce como el nombre de suspensión. Entonces, ¿por qué es importante estudiar una suspensión? Ok, porque básicamente es el elemento, como estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Es el elemento que se encarga de proporcionar un viaje placentero al conductor y al resto de pasajeros, ¿verdad? Cuando nuestro vehículo pasa por un hueco, ¿verdad? O por ciertas irregularidades de la carretera, nosotros ocupamos que ciertos elementos tomen esa energía producto del impacto y la liberen, ¿verdad? No queremos que esa energía sea directamente percibida por las personas que viajan en el vehículo. Entonces, esa es la función principal de la suspensión. Tiene además otras funciones, ¿verdad? Como es la de mantener las ruedas sobre la carretera, facilitar las maniobras de conducción del vehículo, también aislar el impacto producto de otras condiciones en la carretera, por ejemplo debido a lluvias, debido a vueltas muy irregulares, ¿verdad? Entonces también cumple una función muy importante en lo que respecta a la seguridad del viajero. Entonces nosotros podríamos distinguir tres tipos de suspensiones. La suspensión pasiva, que básicamente es el mecanismo que se encarga de tomar esa energía producto del impacto y disiparla, ¿verdad? Disiparla al ambiente. Veremos que usualmente es a través del calor, pero los elementos que conforman esa suspensión, como podemos ver en la figura más adelante, explicaremos de qué tratan. Como se puede observar, ¿verdad? Estos elementos usualmente son pasivos, es decir, son elementos que no son capaces de generar por sí mismos energía, ¿verdad? Entonces más adelante, de momento lo que quiero es que noten estos tres elementos, ¿verdad? Son componentes pasivos. Y entonces esta suspensión se diseña específicamente tomando en cuenta la estructura del carro. Entonces usualmente no es la conveniente para todos los tipos de irregularidades que se pueden tener en una carretera, porque usualmente los parámetros de la suspensión son constantes. Entonces existe otra versión más avanzada que sería la suspensión activa, que esta sí es capaz de adaptar los parámetros del sistema de acuerdo al tipo de carretera. Entonces noten aquí este elemento también de tipo pasivo. Vean que tiene una flecha, y esa flecha lo que indica es que es un elemento que varía o es capaz de variar su valor con el tiempo. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es una suspensión que puede adaptar sus parámetros conforme a las irregularidades que presente la carretera. Tenemos otro tipo de suspensión que es una suspensión activa, y entonces ya uno pensaría, ok, en este caso sí tiene que haber un elemento que le proporcione energía a mi sistema. Entonces noten que acá tenemos este símbolo que representa una fuerza Fd que se le está inyectando al sistema de suspensión. Entonces básicamente acá sí tenemos una fuente externa al sistema de suspensión, y entonces usualmente, ¿verdad? Por ejemplo, en el curso de sistemas de control se aprende un poco más de cómo llegar a diseñar ese tipo de elementos,
para garantizar que el amortiguamiento producto del impacto sea el más eficiente posible y el conductor no sienta un disconfort muy alto cuando recibe ese impacto. Entonces, ¿qué elementos conforman una suspensión? Hay dos elementos principales, ¿verdad?, que son los que estoy encerrando aquí en el círculo rojo. Entonces, como podemos observar, hay como un resorte, ¿verdad?, y dentro de ese resorte existe lo que vamos a conocer nosotros como un amortiguador. Entonces, ¿cuál es la función del resorte? Almacenar la energía. ¿Cuál energía? La energía que recibe el vehículo producto del impacto debido a las irregularidades de la carretera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros lo que queremos es que una vez que ese elemento almacena esa energía, que esa energía no se transmita a todo lo que está por encima de la suspensión y que entonces ese impacto llegue al conductor y al resto de pasajeros. Nosotros lo que queremos es que esa energía sea liberada. Entonces, para eso nosotros tenemos el amortiguador, que sería lo que se encuentra dentro de ese resorte. ¿Y cuál sería la función? La función sería disipar esa energía. Más adelante veremos que esa energía se libera en forma de calor al ambiente. Entonces, acá lo que tenemos es un tipo de suspensión, una suspensión muy utilizada que es la McPherson, ¿verdad? Aquí tenemos la parte delantera de un vehículo y básicamente esta suspensión fue diseñada alrededor de la década de 1940 y fue patentada por Ford en 1953 y por consiguiente, ¿verdad?, esta fue la primera marca de automóviles en utilizarlas. Ahora, ¿por qué es importante hallar un modelo de este sistema? Ok, por varias razones, ¿verdad? Principalmente, pensemos en mejorar la experiencia del viajero y también garantizar la seguridad del mismo, ¿verdad? Nosotros ocupamos que el sistema aísle adecuadamente el impacto de las irregularidades de la carretera de todo lo que se encuentra encima de la suspensión. Y también ocupamos diseñar sistemas más económicos y funcionales, ¿verdad? Ocupamos que el diseño sea lo más simple posible, pero que cumpla adecuadamente su función. ¿Y por qué? Porque también está en juego la seguridad de las personas que viajan en el vehículo. Entonces, ¿cuáles son los componentes analíticos que nosotros vamos a ver del sistema? Entonces, vean que aquí lo que tenemos básicamente es el chasis del vehículo. Entonces, sobre este chasis van a haber otros elementos, incluidos los asientos y el conductor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer para representarlo? Básicamente podríamos representarlo como un bloque con una masa M2, ¿verdad?, en unidades de kilogramos. Y entonces podríamos decir que este chasis, ¿verdad?, se representa con este bloquecito de acá, M2. ¿Qué otros componentes tenemos? Entonces tenemos el resorte o muelle de suspensión. Vean que básicamente este es el resorte que se encarga de almacenar la energía producto del impacto por las irregularidades de la carretera. Y básicamente este es el resorte entonces que conecta o comunica las ruedas con el chasis, ¿verdad? Y entonces este resorte, como es el que almacena esa energía, nosotros podríamos modelarlo como un elemento eléctrico, ¿verdad? En este caso noten que esto es un inductor. Más adelante explicaremos por qué un inductor. Entonces básicamente este resorte está definido por una constante K2 en newtons por metro. Y esto también lo comentaremos más adelante. Entonces vean que aquí ya tenemos un elemento almacenador de energía y lo estamos asociando con un inductor que tiene un coeficiente de elasticidad igual a K2. Ahora tenemos
otro componente muy importante dentro del sistema de la suspensión, que es básicamente el amortiguador, usualmente de tipo hidráulico. Y entonces recordemos cuál era la función de este elemento. Básicamente lo que hace es tomar la energía que recibió el resorte anterior y disiparla en forma de calor, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué es tan importante? Porque si este elemento no estuviera, básicamente el vehículo se mantendría dando tumbos, ¿verdad? Continuaría oscilando. Y nosotros lo que queremos es que en cierto punto el vehículo se estabilice. Y para eso ocupamos un elemento disipador de energía que vendría dado por este amortiguador. Entonces, este amortiguador, ¿verdad?, lo vamos a representar con este elemento de aquí. Y va a tener una constante o un coeficiente de amortiguamiento B1. Ahora, ¿qué otros elementos nos hacen falta? Pues donde va conectada la suspensión, ¿verdad? Va conectada a la llanta de los vehículos. Y entonces nosotros también podríamos modelar esta llanta. Entonces nosotros sabemos que tanto el neumático como la rueda en sí, donde se monta el neumático, ¿verdad?, tienen asociada una masa. Y podemos decir que esa masa es M1, unidades de kilogramos, y por lo tanto podemos representarla con este bloquecito de acá. Ahora, ¿qué nos hace falta modelar? Recordemos que cuando la llanta recibe el impacto de la carretera, ¿verdad?, el neumático sufre una cierta deformación, ¿verdad? Es un sólido que se deforma y por lo tanto tiene asociado un coeficiente de elasticidad. Y por consiguiente, para nosotros modelar ese fenómeno, ¿verdad?, también podemos utilizar un resorte. Entonces, este sería otro resorte y por consiguiente tiene asociado un coeficiente de elasticidad K1 que también está dado en newtons por metro. Nuevamente, lo que estaría haciendo el elemento es almacenando esa energía producto del impacto y por consiguiente también podemos representarlo como un inductor con una constante K1, y esto lo comentaremos más adelante, porque modelarlo como un inductor. Entonces, ¿cuál sería el modelo final de nuestra suspensión? Entonces, básicamente tenemos la carretera, digamos que aquí se representa por la tierra, ¿verdad? Tenemos este inductor K1, que lo que representa básicamente es la deflexión del neumático, producto del impacto. Tenemos una fuerza Fu. Esta fuerza Fu la puse para simbolizar la fuerza que se aplica en general al sistema de suspensión, producto del impacto con la carretera. Tenemos la masa M1, que sería la masa de la rueda del vehículo. Tenemos el sistema en sí de la suspensión, que sería K2, un elemento almacenador de energía. ¿Qué energía almacena? La energía que recibe el vehículo producto del impacto debido a las irregularidades de la carretera. Tenemos el elemento que se encarga de disipar esa energía para que el vehículo deje de dar tumbos o deje de oscilar. Y finalmente, lo que tenemos es la masa M2, que lo que representa es el chasis y todos los elementos que se encuentran soportados por este, ¿verdad? Y obviamente también se incluiría la masa del conductor. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que este modelo, que es uno que se encuentra bastante en la literatura, es un modelo o se conoce como modelo de un cuarto de vehículo, ¿verdad? Porque básicamente es el modelo que se obtiene solamente en una de las llantas del vehículo. Entonces, en general nosotros tendríamos 4 modelos, ¿verdad? Y para hallar un buen modelo nosotros deberíamos estudiar bien cómo se dan los pesos en las diferentes esquinas del carro, ¿verdad? No es lo mismo el peso que maneja una llanta trasera que una llanta delantera.
Entonces ese tipo de consideraciones también habría que tomarlas en cuenta para ir tratando de hacer un modelo más fino del sistema. Entonces, ya hablamos un poco de qué elementos son los que forman la suspensión. Ahora lo que vamos a hallar lo que vamos a hacer es estudiar esos elementos y sus principales características. Entonces nosotros teníamos en el sistema de la suspensión dos bloques que tenían masas M1 y M2. ¿Cómo vamos a estudiar esos elementos? Entonces, si observamos este diagrama, básicamente nosotros tenemos una masa M1, que lo que representan son inercias que puede tener el sistema. Recordemos que la inercia es la restricción a cambiar de posición que experimenta un cuerpo. ¿Y por qué aquí el cuerpo experimentaría un cambio en su posición? Porque está recibiendo una fuerza F, ¿verdad? Y entonces, si la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre un sistema es diferente de cero, este cuerpo va a experimentar una velocidad, ¿verdad? Se va a mover y por consiguiente va a experimentar un cambio en su posición. Entonces se considera un elemento almacenador de energía cinética. ¿Y por qué? Porque entonces la masa lo que hace es almacenar energía en función de la velocidad que adquiere, ¿verdad? Recordemos que, y eso lo veíamos en física 1, la energía almacenada sería igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vean que aquí solamente tenemos el movimiento de la masa en una sola dimensión, ¿verdad? En el eje X. Pero si esta masa, por ejemplo, experimentara un movimiento vertical, entonces también podríamos considerar la energía potencial que almacenaría dicho elemento, que depende de la altura a la cual se encontraría. Entonces, como vimos en el video anterior, cuando nosotros estudiamos sistemas lineales, y esos sistemas lineales nosotros podemos representarlos con una ecuación diferencial, entonces resulta que como un sistema eléctrico uno también puede representarlo como una ecuación diferencial. Entonces uno pensaría, ok, este sistema que estamos estudiando en este caso, que es un sistema mecánico, yo también podría asociarlo a ese sistema eléctrico. Y entonces yo podría estudiar el sistema eléctrico y la forma en que evolucionen las señales dentro de ese sistema eléctrico también podría ser la misma forma que van a experimentar o que van a tener las señales en el sistema mecánico. Entonces uno podría hallar un equivalente de este sistema mecánico en forma de un sistema eléctrico. Y eso era lo que habíamos conocido como una red generalizada. Entonces en este caso la impedancia generalizada asociada a esta masa se conoce como 1 entre Pm. Ahora, ¿por qué se conoce así? Ok, recordemos que la segunda ley de Newton lo que nos dice es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo. En este caso estamos suponiendo que la masa no varía en el tiempo por la aceleración que experimenta ese cuerpo. Entonces vean que aquí nosotros tenemos la fuerza, que era la pervariable, y aquí tenemos la velocidad, que es la transvariable. Y en este caso tenemos la transvariable derivada. Entonces, ¿qué elemento cumple una relación similar entre pervariable y transvariable? Pues el capacitor. Noten que IC es la corriente que pasa a través de las terminales del capacitor, por lo tanto sería la pervariable, y VC es la tensión en las terminales del capacitor. Y vean que está derivada. Entonces vean que esta ecuación de acá tiene la misma forma de esta otra ecuación. Tengo pervariable, pervariable, transvariable derivada, transvariable derivada. Entonces yo podría asociar a M con C. Y entonces si uno retoma un poco más atrás, nosotros sabemos que en la frecuencia compleja S, la impedancia asociada a un capacitor es 1 entre SC. Entonces,
¿cuál sería la impedancia generalizada asociada a una masa? Pues como estas dos ecuaciones tienen la misma forma, lo único que hay que hacer es cambiar C por M y el operador, ¿verdad? Entonces la impedancia generalizada utilizando el operador P sería 1 entre P por M, ¿verdad? Hicimos nada más la sustitución de S por P y de C por M. ¿Qué otros elementos vamos a tener? Pues también vamos a tener un resorte. Vean que en este caso el resorte lo estamos representando con un inductor, como un elemento almacenador de energía. ¿Y cómo es que hace ese almacenamiento de energía? Pues en función de la deformación que experimenta ese resorte. Entonces, una propiedad muy importante es saber que la fuerza que genera ese resorte es proporcional a su deformación. Y recordemos que entonces F sería igual a K, la constante del resorte, por el cambio neto respecto a su posición original o natural, es decir, por delta X, donde delta X sería X2 menos X1. Entonces, noten que en este elemento nosotros estamos considerando que el resorte no tiene masa y por consiguiente lo que estamos considerando también es que las fuerzas en los extremos del resorte tienen exactamente la misma magnitud F, pero el sentido contrario. Entonces vean que aquí, por ejemplo, tendríamos un resorte que se está extendiendo porque las fuerzas van hacia afuera, pero si las fuerzas fuesen en sentido contrario, más bien sería un resorte que estaría en compresión, ¿verdad? Entonces ese detalle es muy importante, recordar que en ambos extremos las fuerzas van a ir en sentidos opuestos y van a ser de igual magnitud. Entonces, ¿cuál será la impedancia generalizada de ese resorte? Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación, ¿qué es lo que obtendríamos? Lo que obtendríamos es la derivada de la fuerza, K es constante, por lo tanto permanece igual, y la derivada de la posición, pues nos da la velocidad V2 y tendríamos la velocidad V1. Entonces podríamos decir que F punto es igual a K por V21. Ahora, ¿a qué elemento se parece esto? Noten que aquí lo que tenemos es la pervariable derivada y aquí lo que tenemos es la transvariable sin derivar. Entonces resulta que el inductor cumple la siguiente propiedad. Sabemos que la tensión en las terminales del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en relación con el tiempo. Entonces, yo lo que quiero es expresar esta ecuación con esta forma de acá, porque vean que aquí tengo la pervariable, que es la señal que pasa a través del elemento, derivada. Entonces, ¿qué es lo que hago? La despejo IL punto y eso es igual a 1 entre L por VL. Entonces, si yo comparo esta ecuación con esta de acá, vean que tendría que decir que K sería igual a 1 entre L. ¿Verdad? Entonces, recordando en la frecuencia compleja, la impedancia del inductor era S por L. Y por lo tanto, entonces, ¿cuál sería la impedancia generalizada? Pues cambio el operador S por el operador P. Y ahora en lugar de tener L, voy a tener 1 entre K. Por eso que habíamos visto al relacionar estas dos expresiones. ¿Qué otro elemento vamos a tener en los sistemas mecánicos? El amortiguador, ¿verdad? Y en específico, para este ejemplo, un amortiguador hidráulico. Entonces, ¿cuál era el principio de funcionamiento? Entonces, por ejemplo, si yo voy sobre la carretera y mi llanta entra en un hueco, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el pistón, que es una parte mecánica móvil dentro de esta cajita, que sería como un tubo de presión, se va a comenzar a mover. Se va a comenzar a mover hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el pistón se mueve hacia abajo, lo que pasa es que el aceite comienza a subir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya
se ha amortiguado todo ese movimiento. Entonces lo que va a pasar es que el pistón se comienza a mover hacia arriba, regresando a su posición original, ¿verdad? Y entonces el aceite comienza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que producto de esa fricción que se genera cuando el aceite varía de posición de arriba hacia abajo, así como el pistón cambia de posición, ¿verdad? Esa fricción que se presenta entre ambos elementos, lo que genera es una disipación de calor. Incluso ese aceite puede llegar a tener temperaturas de hasta 100 grados centígrados. Entonces, esa es la forma o el mecanismo que utiliza la suspensión para liberar esa energía al ambiente, ¿verdad? En forma calórica. Entonces, este es el símbolo con que nosotros vamos a representar al amortiguador. Como hemos visto, básicamente es el elemento que está disipando la energía dentro de mi sistema. Y nosotros lo vamos a escribir con esta ecuación que es muy importante. La fuerza en las terminales, o que pasa a través del elemento más bien, sería igual al coeficiente de amortiguamiento B por el cambio de velocidad en sus terminales, por la velocidad neta. Por eso tenemos una resta. Y entonces sería igual a B por V21. Ahora podemos hallar también una impedancia generalizada asociada a ese elemento. Vean que aquí nosotros tenemos la per variable, tenemos una constante que es el coeficiente de amortiguamiento y tenemos la transvariable. Entonces, ¿qué elemento relaciona la per variable con la transvariable por una constante? En los sistemas eléctricos, pues podríamos pensar en una resistencia, ¿verdad? Entonces sabemos que una resistencia, por la ley de Ohm, la diferencia de potencial en sus terminales es igual a la resistencia por la corriente que pasa a través de las terminales del elemento o a lo largo del elemento. Y entonces, si yo reacomodo esta ecuación de acá para que tenga esta forma de acá, vean que acá tengo la per variable. Entonces despejo la per variable y R, y eso sería igual a VR entre R. Entonces, ¿qué cosas puedo asociar yo? Puedo asociar la B, o el coeficiente de amortiguamiento, a este valor que estaría dado por 1 entre R. Entonces, si en la frecuencia compleja la impedancia asociada a una resistencia es igual a R, entonces la impedancia generalizada utilizando el operador P sería igual a el inverso del coeficiente de amortiguamiento, es decir, a 1 entre B. Ahora, como hemos visto, uno puede modelar el sistema de diferentes formas, ¿verdad? Hemos obtenido el modelo en variables de estado, la función de transferencia, una ecuación diferencial. Hemos visto las relaciones que existen entre ellos. Entonces, de momento vamos a trabajar hallando un modelo en variables de estado del sistema. Entonces, lo primero que sería bueno definir es la asignación de estados, entradas y salidas del sistema. Entonces, ¿cuáles van a ser las entradas a este sistema mecánico traslacional que estamos viendo por acá? Pues tenemos una entrada FU, que lo que representa es la energía que se inyecta al sistema producto del impacto con las irregularidades de la carretera. Y tenemos la gravedad, ¿verdad? La gravedad también va a actuar como una entrada al sistema. ¿Producto de qué? Del desplazamiento vertical de las masas M2 y M1. Ahora, ¿quiénes van a ser los estados del sistema? Recordemos que los estados están asociados a magnitudes físicas que son continuas, ¿verdad? Que son continuas, que no pueden variar abruptamente. Entonces, en este caso, vean que nosotros tenemos dos masas, M2 y M1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir? Ok,
esta masa m2 tiene asociada un desplazamiento d2 y por consiguiente una velocidad v2. Este desplazamiento d2 y esta velocidad v2 son medidos a partir de la posición de reposo, ¿verdad? Aquí no lo indiqué, pero supongamos que la posición de reposo es cuando el vehículo va sobre una carretera muy regular y entonces la fuerza de FU es 0, ¿verdad? No hay ningún movimiento vertical del vehículo. Entonces, a partir de la posición de reposo es que yo mido D2 y V2. Y lo mismo estaría pasando con D1 y V1. Los estaría midiendo a partir de la posición de reposo. Eso es muy importante. Y esa posición de reposo se tendría cuando FU es igual a 0. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo elegir esos estados. Entonces, otra característica es que los estados siempre tienen que ser el conjunto de estados menor posible. ¿A qué me refiero con eso? Que no podemos tener estados linealmente dependientes. Por ejemplo, si yo definiera un estado de 1, no podría tener otro estado que sea 2 por D1, porque básicamente sería el mismo estado multiplicado por una constante. Entonces uno siempre tiene que garantizar que sea la mínima cantidad de variables de estado. Entonces, ¿qué variables podríamos definir como estados? Pues los desplazamientos de las masas de 1 y de 2 y las velocidades de cada una de las masas. Ahora, algo muy importante que no mencioné anteriormente es que estos desplazamientos y estas velocidades siempre corresponden a las del centro de masa, ¿verdad? Es otra consideración que nosotros hacemos al estudiar este tipo de modelos. Entonces, definiendo estas variables como mis estados, lo que me hace falta es definir el vector de salidas. Y entonces recordemos que como salidas usualmente uno define aquellas variables que se desean estudiar. En este caso queremos estudiar el desplazamiento y la velocidad de la masa 1 y el desplazamiento y la velocidad de la masa 2, ¿verdad? Que aquí básicamente estaríamos estudiando qué tanto se desplazaría el conductor producto de una irregularidad en la carretera y ese cambio de velocidad también, o la velocidad que experimentaría el conductor en sentido vertical. E incluso uno, estudiando esta variable, podría llegar a estudiar cuál es la aceleración que experimenta el conductor, ¿verdad?, si uno halla la razón de cambio de esta variable. Entonces, recordar que un modelo en variables de estado lo que tiene son los estados derivados en función de quién, de los estados y de las entradas, y que la función de salida G lo que tiene son funciones que dependen de los estados y que también dependen de las entradas del sistema. Entonces, uno lo que siempre empieza haciendo es un diagrama de cuerpo libre del objeto. Antes, acá se me olvidó mencionar que usualmente la cantidad de estados viene ligada al número de masas que tiene el sistema. Entonces, usualmente por cada masa salen 2 estados, ¿verdad? Entonces, si tengo 2 masas, usualmente es de esperar que uno tendría 4 estados. Generalmente pasa, ¿verdad? En algunos casos podríamos tener más estados, pero más adelante haremos un ejemplo para comentar eso. Entonces, comentábamos que uno primero debería hallar un diagrama de bloques, debería hallar un diagrama de cuerpo libre de las masas, y en este caso de la masa M1. Entonces acá tenemos la masa M1, ¿qué fuerzas interactúan en la masa M1? Pues definitivamente tenemos la fuerza de FU, producto del impacto con la carretera, por los huecos o valles que tenga. Tenemos FG, la fuerza de la gravedad que iría hacia abajo. Tenemos la fuerza que ejerce este elemento, el resorte. Entonces vean que este resorte
básicamente lo que va a hacer es una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Tratando de impedir que la masa de M1 tenga un desplazamiento. Y si observamos la masa M1, también hay dos fuerzas producto de estos otros dos elementos, del resorte con constante K2 y el amortiguador con una constante B. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos elementos? Lo que van a tratar es de hacer que la llanta, que representa M1, no cambie de posición. Por lo tanto, vean que las fuerzas van también hacia abajo. Entonces, una vez que uno tiene el diagrama de cuerpo libre del sistema, entonces lo que podría aplicar es la segunda ley de Newton. ¿Y qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración neta o la masa del cuerpo por la aceleración neta es el resultado de todas las fuerzas externas que interactúan en el sistema. Entonces tenemos la fuerza Fu positiva. Vean que aquí la definimos positiva. ¿Por qué? Porque vean que de 2 y de 1 los desplazamientos de estas dos masas, ¿verdad?, van en sentido hacia arriba. Entonces estamos considerando el caso donde los desplazamientos son hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, todas las fuerzas que sigan esa misma dirección las vamos a tomar como positivas, porque la aceleración neta del cuerpo seguiría ese sentido hacia el eje Y positivo, o un sentido hacia arriba. Entonces Fu va positivo y las demás fuerzas que van hacia abajo, entonces las tomaríamos de signo negativo: Fg, Fk1, Fk2 y Fb. ¿Cuál es el siguiente paso? Describir cuáles son las ecuaciones que modelan a estos elementos. Entonces, ¿qué sería Fk1? Fk1 es el resorte, acá lo tenemos, ¿verdad?, este de acá. Y si recordamos, la fuerza en un resorte básicamente es la constante K1 por el desplazamiento neto de las terminales de ese resorte, que eran X2 y X1. Entonces, ¿quién representaría X2? Recordemos que nosotros siempre debemos garantizar que este desplazamiento neto sea positivo. Ya aquí, al plantear la ecuación o la segunda ley de Newton, nosotros estamos dando la dirección de las fuerzas. Por lo tanto, aquí debemos garantizar que X2 menos X1 sea positivo. Entonces, cuando uno observa este elemento, ¿quién tiene que ser X2 para que esto de acá dé positivo? Pues tiene que ser el elemento que se está desplazando, que sería esta terminal que estoy marcando acá. Y vean que el desplazamiento de este punto debería ser el mismo desplazamiento del centro de masa de la masa M1. Entonces debería ser D1. Y el otro punto, que sería esta otra terminal, vean que está sujeto a tierra, a la superficie de la carretera, y por lo tanto tiene un valor de 0, ¿verdad? Esta terminal no es desplazada, y por lo tanto Fk1 es igual a K1 por D. Ahora nos faltan estudiar las ecuaciones de los otros elementos, de Fg, de Fk2, de Fb, ¿verdad? Entonces, si analizamos este otro resorte K2 con constante K2, entonces nuevamente tenemos que la fuerza que genera ese resorte es igual a K2 por el desplazamiento neto que sufre a partir de su posición de reposo. Entonces, ¿quién sería X2? Si nosotros queremos garantizar que esta diferencia sea positiva, X2 sería el elemento o la terminal que experimenta inicialmente el movimiento. Entonces, cuando esta fuerza Fu viene se aplica sobre M1, ¿verdad? Esta masa de M1 mueve a K2, entonces la primera terminal que se mueve es esta de acá. ¿Y qué distancia se mueve? ¿O cuál es su desplazamiento total? Pues tiene un valor de 1, el mismo del centro de masa. Entonces X2 sería de 1. ¿Y quién sería X1? Pues sería el desplazamiento de esta otra terminal, que sería el mismo desplazamiento del centro de masa de M2, que en este caso viene dado por un valor de
de sub 2 que tenemos por acá. Ahora nos falta definir cuánto vale esta fuerza de acá, Fb, que sería igual al coeficiente de amortiguamiento B por el cambio en la velocidad, o por la velocidad más bien neta en sus terminales. Entonces nuevamente, ¿cuál de los extremos del amortiguador es el que se mueve o experimenta primero un movimiento? Pues sería este de acá. Y este punto del amortiguador que viene conectado a M1, el centro de masa de M1 se mueve a una velocidad V1. Por lo tanto, esa sería la primera velocidad que yo debo poner, V1. Ahora, ¿qué pasa en la otra terminal del amortiguador? Está conectada a M2 y el centro de masa de M2 se mueve a una velocidad V2. Entonces, menos V2. Entonces, de tal forma que esta diferencia siempre es positiva. Y finalmente nos falta definir Fg, que sería igual a la masa de M1 por la gravedad. Entonces, teniendo la ley de Newton y las ecuaciones de cada uno de los elementos, entonces ya podemos hacer la sustitución correspondiente. Y entonces en este punto es bueno saber qué información tenemos. Entonces, por ejemplo, vean que aquí yo tengo un estado derivado, V1. Tengo M1 que es un parámetro. Entonces, esta información puede quedar en mi ecuación de estado. Tengo FU que es una entrada. M1 es un parámetro. G es una entrada. K1 es un parámetro. D1 es un estado. K2 es un parámetro. D1 y D2 son estados. B es un parámetro y V1 y V2 son estados. Entonces vean que de acá yo puedo despejar cuánto vale V1 punto en términos de estados y de entradas. Entonces acá lo hice. Los pasos intermedios deben hacerlos de tarea moral. Y entonces vean que cuando yo despejé este estado, lo que hago usualmente siempre es dejarlo, esta ecuación, este estado derivado, dejarlo en términos de los estados en el mismo orden en el que yo definí el vector de estados. Entonces primero tengo D1 y lo que multiplica a D1, luego tengo V1 y lo que multiplica a V1, luego D2 y lo que multiplica a D2, luego lo relacionado con V2 y luego con las entradas. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Porque después, si quiero expresarlo en forma matricial, esto me permite poner los elementos de cada matriz de una forma más sencilla y con menos probabilidades de error. Ahora vamos a analizar o vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de M2. Entonces vean que en M2, ¿qué fuerzas interactúan? Pues vean que tenemos este resorte K2. Recordemos que este resorte es el que traslada esta energía hacia el chasis del vehículo y todo lo que soporta ese chasis. Entonces vean que esa fuerza debería ir hacia arriba. Luego tenemos FB. Entonces FB también lo que hace es, recordemos, el amortiguador lo que hace es disipar la energía producto del impacto con la carretera. Y recuerden que para M1 habíamos dicho que FB iba hacia abajo, pero por las características del amortiguador que habíamos considerado, ¿verdad?, la fuerza que está presente en las terminales del amortiguador es exactamente la misma, pero en sentido contrario en las terminales. Entonces, si para M1 definimos que la fuerza iba hacia abajo, entonces en este otro extremo la fuerza debería ir hacia arriba, y por eso la tenemos de esta forma. Y finalmente tenemos la fuerza de la gravedad que iría hacia abajo. Entonces, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos plantear la segunda ley de Newton. Entonces vean que el movimiento neto del sistema va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Considerar como
fuerzas positivas todas las que siguen esta dirección. Entonces, que serían FK2 y FB. Y FG, como va en sentido contrario, la ponemos negativa. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Definir las ecuaciones de los elementos. Ya las habíamos calculado, ¿verdad? Ya sabíamos que FK2 era igual a K2 por el desplazamiento de este punto, que sería de 1, menos el desplazamiento de este otro punto, que sería de 2. Y FB era el coeficiente de amortiguamiento B por el desplazamiento de este punto, por la velocidad en este punto, que sería V1, menos la velocidad en este otro punto, que sería V2. Y finalmente la fuerza de la gravedad. Entonces, como ya tenemos la ley de Newton planteada y tenemos las ecuaciones de los elementos, podemos hacer la sustitución y llegamos a esta expresión. Entonces noten nuevamente que acá tenemos un estado derivado, tenemos M2 que es un parámetro, K2 que es un parámetro, D1 y D2 que son estados del sistema, tenemos B que es un parámetro del sistema, V1 y V2 que son estados, M2 que es un parámetro y G que es una entrada. Entonces ya de aquí podríamos despejar cuánto vale V2 punto. Entonces nos quedaría esta expresión. Nuevamente, de tarea moral deben llegar a obtenerla. Y entonces, como lo comenté hace un rato, la ecuación queda en términos de un coeficiente por el primer estado, otro coeficiente por el segundo estado, otro coeficiente por el tercer estado, otro coeficiente por el cuarto estado y un coeficiente que sería aquí menos 1 por la segunda entrada. Entonces ya esto me va a permitir ordenarles de forma más sencilla dentro de las matrices. Ahora, ¿qué pasa con D1 punto y D2 punto? ¿Verdad? Son las ecuaciones de estado que me hacen falta definir, pero resulta que ya no puedo hacer más diagramas de cuerpo libre porque ya hice los únicos dos que podía tener. Entonces resulta que representa D1 el cambio de posición del centro de masa de la masa M1, por lo tanto lo que representa es la velocidad V1. Y lo mismo pasa con D2 punto, lo que representaría sería la velocidad V2. Entonces, estas ecuaciones de estado son muy sencillas de obtener. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues lo que nos hace falta es hallar las salidas del sistema. Pero casualmente definimos las salidas del sistema igual a los estados. Entonces ya tendría las funciones g que definen las salidas de mi sistema. Y por lo tanto, el último paso, tenemos un resumen de las ecuaciones de estado, que son 4 porque tenemos 4 estados. Y sabemos que las ecuaciones de salida son iguales a los estados. Entonces lo único que nos hace falta es escribir el modelo del sistema en forma matricial. Y en forma matricial entonces llegaríamos a estas ecuaciones. Entonces recordemos que, por ejemplo, aquí tendríamos el estado 1 que sería de 1 punto. Entonces tendríamos 0 multiplicado por el primer estado, por D1, más 1 por el segundo estado, que sería V1, más 0 por el siguiente estado, que sería D2, más 0 por el siguiente estado, que es V2, más 0 por la primera entrada, que sería FU, más 0 por la siguiente entrada, que sería la gravedad, ¿verdad? Y así uno procede con todas las ecuaciones de estado. Y como las salidas de mi sistema eran iguales a los estados, lo que tengo es una matriz diagonal unitaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Ahorita lo que vamos a hacer es una simulación del sistema que hemos considerado. Entonces, hace un rato les comenté que el modelo que nosotros hallamos es el modelo de un cuarto de vehículo. ¿Por qué? Porque es el modelo de la suspensión sostenida en una sola de las ruedas del vehículo. Y entonces nosotros vamos a considerar los siguientes parámetros. Estos los
tomé de un caso real estudiado en un artículo. Tenemos una masa M2 de 250 kilogramos, que sería la masa del chasis y todo lo que se soporta sobre el chasis, considerando un cuarto del vehículo, ¿verdad? Tenemos la masa M1, que sería la masa de la rueda del vehículo. Tenemos la gravedad, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la constante de elasticidad de la suspensión. Más bien, esta constante K1 sería la constante de elasticidad de la llanta del carro, ¿verdad? Este K2 sí sería la constante de elasticidad de la suspensión. Y B sería el coeficiente de amortiguamiento de la suspensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que el sistema está en equilibrio cuando no ha recibido ningún impacto de la carretera y por lo tanto FU es igual a 0. Y entonces, en el vector de estados iniciales vamos a considerar que es 0, ¿verdad? Todos los estados son iguales a 0. Y que se aplica al sistema una entrada de impulso de magnitud 10.000 en t igual a 1 segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a simular? ¿Cómo responde el sistema? ¿Verdad? ¿Cómo se mueve el vehículo? Y recordemos que nosotros habíamos definido dos desplazamientos como salidas: el desplazamiento de 1, que era el desplazamiento de la llanta, y el desplazamiento de 2, que era el desplazamiento de la masa que está apoyada en el chasis, o del chasis y todo lo que está apoyado sobre este. Entonces, para esta simulación, yo encontré un artículo, o más bien una tesis, y entonces ellos lo que hicieron fue una simulación muy bonita, gráfica en MATLAB, que muestra cómo se comporta el sistema. Por consiguiente, yo lo que hice fue adaptar estas entradas que estoy definiendo acá y estos parámetros a esta simulación. El código, voy a poner una referencia al código en el sitio virtual para que también, si quieren probarlo, lo hagan en sus casas. Y el único detalle que quiero comentar es que para este ejercicio los autores, ¿verdad?, despreciaron el efecto de la gravedad. Entonces básicamente el argumento es que como la gravedad es una fuerza constante, ¿verdad?, recordemos que es igual a la masa por la aceleración, la masa de M1 o la masa de M2. Entonces, como la fuerza es constante, entonces el impacto que genera en la respuesta transitoria del sistema antes de que se estabilice es en cuanto a las amplitudes de las oscilaciones y el valor final que experimenta el sistema cuando se ha estabilizado. Pero como esas fuerzas son constantes, entonces la forma de la respuesta es exactamente lo mismo. Y eso era lo que interesaba para ese estudio. Por lo tanto, para este ejemplo que les voy a mostrar, se despreció la gravedad. Sin embargo, ustedes pueden considerarlo en sus estudios. Esta simulación o estos archivos de simulación fueron desarrollados por James Allison en el 2008, cuando él desarrolló su tesis de doctorado para optar por el grado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Michigan. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, o lo que hice, fue adaptar el modelo en variables de estado al nuestro. Y entonces recordemos que básicamente la idea es aplicar un cambio de tipo impulso en la entrada del sistema cuando el tiempo es de 1 segundo. Entonces ya la simulación va a empezar a correr. Por acá la tenemos. Entonces vean que
Cuando acá aparezca un segundo, el sistema va a recibir el impacto. Entonces noten cómo se comporta el sistema, ¿verdad? Las deflexiones que experimentan los resortes y el amortiguamiento que da este otro elemento por acá. Vean que el sistema empezó a oscilar y prácticamente ya alcanzó la posición de equilibrio, ¿verdad? Ya de 1, los desplazamientos de 1 y de 2 se mantuvieron constantes. Entonces es una simulación bastante interesante del comportamiento del sistema. Lo que también vamos a analizar del sistema es la red generalizada. Recuerden que, ¿cuál era la idea? Básicamente, como muchos sistemas mecánicos traslacionales, rotacionales, que los veremos más adelante, hidráulicos, térmicos, se pueden representar como ecuaciones diferenciales lineales, y un sistema eléctrico también se puede representar de esa forma. Entonces uno puede establecer ciertas analogías entre esas naturalezas y la naturaleza eléctrica, ¿verdad? Entonces uno estudiando un circuito eléctrico también podría saber cómo evolucionan esos sistemas en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es hallar una red generalizada del sistema anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? La ley de incidencia de las pervariables. Entonces recordemos que básicamente lo que nos decía es que la suma de pervariables que entran a un nodo es igual a la suma de las pervariables que salen de ese nodo. Entonces, vean que para el sistema anterior, cuando habíamos analizado el bloque de masa M1, nosotros habíamos planteado la siguiente ecuación, considerando la segunda ley de Newton. Entonces, yo usualmente lo que hago es reescribirlo de esta forma. Entonces, lo que hago es pasar estos términos a restar, ¿verdad? Estos términos negativos al otro lado a sumar y llego a esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tendré aquí? Que las pervariables que ingresan al sistema, en este caso representadas por FU, es igual a la suma de las pervariables que salen del sistema. Entonces, esto me permite a mí comenzar a hacer el dibujo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, como FU es una fuerza, recordemos que las fuerzas nosotros las vamos a representar por señales de corriente, ¿verdad? Esto es lo que me indica la ley de incidencia de las pervariables. Entonces, esta corriente está entrando. ¿Y qué es lo que me dice esta ecuación? Que todas estas señales de fuerza o asociadas a fuerzas corresponden a señales de corriente que deberían estar saliendo de este nodo. Entonces, vean que aquí tenemos, respecto a este primer término, que es la fuerza neta que experimenta la masa M1, entonces tengo esta corriente que sale del nodo, viene hacia abajo. Como es la masa M1, recordemos que la impedancia generalizada asociada era 1 entre P por M1. Luego tengo esta otra fuerza que sale, que la representaría como una corriente que sale, en este caso esta de aquí, la fuerza de la gravedad. Tengo FK1 que también estaría saliendo, una corriente que va hacia abajo. Vean que en este caso la impedancia generalizada del inductor sería P por 1 entre K1. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos el sistema, vean que los elementos que se encargan de llevar energía a M2 son K2 y son B. Y vean que en M2 nosotros tenemos la otra transvariable, que para un sistema mecánico, recordemos que las transvariables están asociadas a las velocidades y las pervariables están asociadas a fuerzas, sería V2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que aquí de momento solamente tenemos un nodo V1
contra variable v1. Pero nosotros queremos llegar a otro nodo v2. ¿Y qué elementos son los que se utilizan? El resorte con una constante K2 y el amortiguador con una constante B. Por lo tanto, de aquí, utilizando estos dos elementos, ¿verdad?, con corrientes que también salen, porque vean que aquí están sumando, estas corrientes tienen que salir de este nodo, tengo que generar un nuevo nodo, ¿verdad? Un nuevo nodo que sería el nodo V2 asociado a la velocidad 2. Entonces, de momento esta ecuación quedó representada con este sistema eléctrico. Para representar lo que hace falta, ocupo otra ley de incidencia de las supervariables, que sería la que obtengo al hacer un análisis de la segunda ley de Newton en la masa m2. Entonces, nuevamente lo que hago es pasar esta variable al otro lado a sumar, llego a esto de acá y ya ahora sí puedo representar gráficamente esta ecuación. Entonces vean que nosotros habíamos quedado hasta acá y tanto FK2 como FB estarían entrando a este nodo V2. Entonces FK2 y FB están entrando, entonces la suma de estas fuerzas, o desde el punto de vista eléctrico, corrientes que entran al nodo, sería igual a la suma de las fuerzas o corrientes que salen de ese nodo. Entonces vean que aquí hay una corriente que sale asociada a este término. Recordemos, la impedancia generalizada sería 1 entre P por M2, y tengo esta otra fuerza FG que también sale del nodo. Entonces con eso ya estaría completando el circuito eléctrico o la red generalizada asociada al sistema mecánico que estudiamos. Entonces noten que usualmente por cada ley de incidencia de las supervariables yo voy a tener un nodo. Entonces, como tenía dos ecuaciones asociadas a la ley de incidencia de las supervariables, o apliqué dos veces la ley de Newton, como tengo un par de ecuaciones, entonces debería tener un par de nodos V1 y V2 aparte del nodo de referencia, que sería la tierra del sistema. Ahora, aún nos hacen falta estudiar otros elementos que son útiles para estudiar, modelar y analizar el comportamiento dinámico de otros sistemas mecánicos traslacionales. Y uno de ellos que nos hace falta es la palanca ideal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que realiza la palanca? Lo que realiza es un movimiento rotatorio a través de este pivote. Se considera que no hay fricción en este punto, ¿verdad? Y noten que si uno aplica fuerzas, ¿verdad?, en los extremos de la palanca, el sistema va a comenzar a rotar, o debería comenzar a rotar alrededor de este punto a partir de la posición de equilibrio. Entonces acá, por ejemplo, uno podría considerar que la posición de equilibrio es cuando la palanca está en la posición horizontal, y entonces a partir de esa posición, al aplicar la fuerza, el sistema experimentó un cambio en la posición angular dado por esos valores de zeta. Entonces vean que uno puede utilizar la palanca para generar un movimiento en sentido traslacional. Más adelante veremos unos ejemplos, pero uno, por ejemplo, podría tener un sistema al cual se le aplica una fuerza que haga que el movimiento sea sobre el eje X, y utilizando la palanca uno podría trasladar esa energía para que el movimiento de otro cuerpo se realice en el eje Y. Entonces, como les mencioné, esta es una esta es una barra rígida sin masa que está pivoteada en este punto en el cual no hay fricción. Ahora, muy importante, en este pivote vamos a considerar que no hay momento. Entonces, ¿qué implica eso? Lo que implica es que la sumatoria de torques es igual a 0. Ok, si nosotros vemos esta ecuación de acá, vean que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia
Recordemos que el momento de inercia es la oposición al cambio de movimiento angular que experimenta un cuerpo, y que el momento de inercia depende de la masa y depende también del radio de giro. Entonces, como la masa en este caso es nula, entonces ya todo este término de la ecuación o el producto sería cero. Por eso la sumatoria de momentos en este punto es cero. Entonces, una relación muy importante se da por la variación del ángulo θ y los desplazamientos de los dos extremos de la barra. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Que este desplazamiento x1, esta distancia de acá, sería igual a esta magnitud de la barra dada por a por el seno de este ángulo, por seno de θ. Eso sería el desplazamiento de este punto respecto a la posición de equilibrio, que sería esta de acá. Y el desplazamiento x2 respecto a la posición de equilibrio de acá sería igual a x2 perdón, sería igual a b por el seno de θ, ¿verdad? Esto que tenemos por acá. Entonces, si uno considera que este desplazamiento del ángulo θ es pequeño, uno podría utilizar esta aproximación, que x1 es igual a por θ y que x2 es igual a b por θ, pero recuerden que es solo válido si el valor de θ es muy pequeño. Entonces, una relación muy útil que uno podría obtener, ¿verdad?, la podría hallar si uno deriva estas ecuaciones. Entonces, si yo derivo esto, lo que tendría es el cambio en la posición, que me daría la velocidad, el cambio en la posición en relación con el tiempo, y por acá tendría a, que permanece constante, pues es un parámetro asociado a la longitud de la barra, y el cambio en la posición angular me daría la velocidad angular omega. Entonces, si hago lo mismo con x2, llego a esta relación, de acá podría despejar omega, y entonces ya podría poner la velocidad v1 de este punto en términos de la velocidad del punto 2 de la barra, que es una relación muy útil porque en algunos casos este ángulo θ puede representar un estado del sistema. Entonces, cuando uno haya la ecuación de estados, que sería θ punto, lo que estaría calculando es omega, y ese omega tiene que ponerse entonces en términos de otros estados del sistema. Por eso esta relación puede eventualmente ser muy útil. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a analizar el siguiente sistema mecánico. Básicamente noten que tenemos una palanca, ¿verdad? La posición de equilibrio de esta palanca era horizontal cuando estaba en la posición horizontal, es decir, cuando este ángulo θ era igual a 0. La longitud de este extremo de la palanca es 1/4 de L. La longitud de este otro extremo es 3/4 de L. Vean que en este extremo de la palanca se aplica una fuerza Fi. Entonces, ¿qué es lo que representa esta fuerza Fi o qué es lo que va a generar? ¿Cuál es el efecto? Entonces, cuando yo aplico esta fuerza acá, lo que va a pasar es que la palanca se va a mover hacia abajo y por lo tanto se transmite una fuerza a través de este resorte hacia la masa, que se desplazaría hacia abajo, y esas fuerzas, ¿verdad?, también son percibidas por este amortiguador de constante V1 y este resorte de constante K1. Entonces, vean que estos dos elementos están sujetos a una pared, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que este amortiguador podría simular o podría representar las pérdidas de energía por fricción de la pared con el cuerpo
de masa m que está experimentando el movimiento. Y vean que aquí también este punto, ¿verdad?, está sujeto a un amortiguador B2 que también puede representar la disipación de energía producto de fricciones o rozamientos en un sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hallar un modelo en variables de estado de este sistema. Y aquí se menciona, considere que d, el desplazamiento de la masa m o de su centro de masa, la velocidad del centro de masa y el ángulo θ son medidos a partir de la posición de equilibrio, que es cuando la masa está en la posición horizontal. Entonces lo primero que deberíamos hacer es definir cuál es el vector de entrada del sistema. Entonces noten que vamos a tener la fuerza Fi, pero también vamos a tener la gravedad. Y también tenemos que definir los estados y las salidas. Entonces, ¿quiénes van a ser los estados? Entonces, como tenemos una masa, recordemos que usualmente el desplazamiento y la velocidad de esa masa van a ser estados. Y en este caso, veremos que el cambio en la posición angular θ también presenta las características de una variable de estado, que es una señal continua, o una magnitud física continua en el tiempo, y que además no nos da información redundante o información que ya hayamos considerado en D y en V, y por lo tanto también podemos considerarla como variable de estado. Y en este caso lo que queremos estudiar son los desplazamientos o el desplazamiento D y la velocidad V de la masa. Entonces lo primero que hacemos es formar un diagrama de cuerpo libre de M. Entonces noten básicamente, cuando uno aplica esta fuerza, la palanca se mueve hacia abajo, por lo tanto este resorte lo que va a ejercer es una fuerza hacia abajo de la masa, Fk2. Tenemos la fuerza de la gravedad que va hacia abajo. ¿Y qué es lo que van a hacer estos elementos? Van a tratar de impedir el cambio de posición de M, por lo tanto van a ejercer fuerzas hacia arriba, Fb1 y Fk1, que serían las que tenemos en este diagrama de cuerpo libre. Ahora, lo que hacemos a continuación es aplicar la segunda ley de Newton. Entonces nosotros tendríamos que la masa por la aceleración neta que experimenta este cuerpo es igual a la sumatoria de las fuerzas. Vean que, como consideramos que la aceleración neta del cuerpo es hacia abajo, o el cuerpo se desplaza hacia abajo, entonces las fuerzas que van hacia abajo las consideramos como positivas, Fk2 y Fg, y Fk1 y Fb1, como van en sentido contrario, las consideramos como fuerzas de signo negativo. Ahora lo que tenemos que hallar son las ecuaciones de esos elementos. Entonces, ¿qué sería Fb1? Pues recordemos que es el coeficiente de amortiguamiento V1 por la velocidad, la diferencia de velocidades en sus extremos. Entonces, ¿cuál es el extremo que primero experimenta movimiento? Este de acá. Entonces, ¿y cuál es la velocidad de este punto? La velocidad del centro de masa de la masa m, que sería v. Entonces sería v por v menos la velocidad del otro punto. Pero vean que esta está sujeta al techo, por lo tanto la velocidad de este punto es 0. Entonces tendría v1 por v menos 0, que es v1 por v, o mejor dicho, v. Ahora tenemos Fk1, entonces vean que la fuerza asociada a este inductor, entonces básicamente sería K1 por el desplazamiento neto. Entonces, ¿cuál punto se mueve primero? Este extremo de acá, y se desplaza una distancia d, que es la de este centro de masa, menos el desplazamiento del otro extremo, que como está sujeto acá sería 0, entonces sería K1 por d menos 0, que es K1 por d.
Entonces luego tenemos la fuerza de la gravedad, que sería la masa del cuerpo por la gravedad. Y finalmente tenemos la fuerza que ejerce este resorte de acá. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Pues básicamente sería igual a su constante K2 de elasticidad por cuál de estos puntos se mueve primero, este de acá. ¿Y cuál va a ser el desplazamiento de este punto de acá? Va a ser θ, este ángulo de acá, por el valor de la hipotenusa, que sería un cuarto de L. Entonces sería un cuarto de L por θ menos el desplazamiento de este otro punto. Y el desplazamiento de este punto es igual al desplazamiento del centro de masa, que sería T. Entonces así definimos cuánto vale FK2. Vean que aquí nuevamente se está considerando que este desplazamiento θ o este cambio en la posición angular θ es muy pequeño y por lo tanto seno de θ es igual a θ. Y entonces ya podemos aplicar la ecuación de la segunda ley de Newton. Entonces hacemos las sustituciones y llegamos a esta ecuación. Y entonces aquí noten que tenemos un estado derivado en función de ¿quién? De parámetros m, k2, l parámetros, θ que es un estado, d que es un estado, m parámetro, g es una entrada, k1 es un parámetro, d es un estado, b es un parámetro y v es un estado. Entonces ya de aquí podríamos despejar una ecuación de estados. Y nuevamente recuerden que siempre es bueno tratar de ordenarlas de acuerdo a cómo se definió el vector de estados. Entonces primero poner los coeficientes asociados al estado D, luego al estado V y luego al estado θ, y luego poner las entradas. Ahora nos hace falta hallar D punto. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Recordemos que D punto, y si recordamos D, era el desplazamiento que sufre la masa. Entonces, ¿qué va a ser D punto? Pues va a ser la velocidad con que se mueve ese centro de masa. Ahora, ¿quién sería θ punto? Que sería la última ecuación de estado que nos hace falta. Hallar θ punto, entonces yo tengo que estudiar o analizar la palanca. Entonces recordemos que la sumatoria de torques en este punto para una palanca cumple que es igual a 0. Aquí hay que recordar una definición importante de que los torques que generan un movimiento en sentido antihorario usualmente uno los tiende a considerar como positivos, y los torques que generan un movimiento de rotación en sentido horario usualmente se tienden a considerar como negativos. Entonces, de estas tres fuerzas de acá, ¿cuál es la que podría hacer o ejercer un torque en sentido antihorario? Pues Fi. Si yo aplico una fuerza aquí, el sistema tendería a rotar en sentido antihorario. Ahora, recuerden que el sistema se analiza a partir de la posición de equilibrio, ¿verdad? Considerando que cuando la barra estaba horizontal yo apliqué esta fuerza Fi. Entonces cuando yo aplico esa fuerza Fi, ¿cuál es el torque asociado? Entonces va a ser el producto de la fuerza Fi por el brazo de giro o la distancia al punto de giro, que sería 3/4 de L, y este lo ponemos positivo. Ahora las otras fuerzas Fk2 y Fb2, vean que harían un torque en sentido horario, por lo tanto van con signo negativo. Entonces sería Fk2 por el radio de giro, que sería 1/4 por L, y Fb2 por 3/4 por L. Eso es igual a 0. Fbin sabemos cuánto vale porque es la entrada a nuestro sistema. Fk2 ya lo habíamos calculado anteriormente y Fb2 no lo hemos calculado. Y recuerden que este era la fuerza asociada al amortiguador que teníamos en este punto, donde el otro punto del amortiguador estaba sujeto al techo. Entonces,
¿A qué sería igual esa fuerza? Pues sería igual a V2 por la velocidad de este punto. ¿Y a qué sería igual la velocidad de este punto? Pues a la razón de cambio de la posición angular. Entonces, vean que este desplazamiento, considerando que z es pequeño, sería igual a z por 3/4 de L. Entonces, si yo derivo este desplazamiento, lo que tendría es z punto. Entonces, básicamente, cuando yo tengo 3/4 de L por z, si yo lo derivo, quedaría 3/4 de L por z punto, ¿verdad? Esta sería la velocidad de este punto, esto de acá. Y recordemos que la velocidad en el otro extremo es 0 porque está sujeto al techo. Entonces, cuando yo hago la sustitución de FV2, FK2 y FI en esta ecuación, llego a esto de acá. Puedo simplificar y aquí noten que lo que tenemos es una entrada, tenemos parámetros, L, K2 que es parámetros, L parámetro, Z que es un estado, D que es un estado, L es un parámetro, V2 es un parámetro, L, Z punto que es el estado derivado que queríamos buscar y L que es un parámetro. Entonces ya podemos despejar Z punto, lo ordenamos según convenga, según el orden de los estados y finalmente las entradas. Y entonces, ya teniendo las tres ecuaciones de estado y sabiendo que las salidas eran el desplazamiento y la velocidad de la masa m, entonces nosotros podemos escribir el modelo en variables de estado de forma matricial. Y entonces también como tarea moral les queda hacer los pasos intermedios para escribirlo de esta forma.